Vamos a leer Éxodo 3, del 1 en adelante, gloria al Señor. Se ha estado hablando de la oración del pueblo de Dios y es lo que menos le gusta al pueblo de Dios. ¿Son raros los que les gusta la oración de ahí para allá? No. Así que mis amados hermanos, pero vamos a ver qué es lo que habla la palabra del Señor, aleluya. Y es para siempre, aleluya. Éxodo 3, del 1 en adelante, y cuando ya lo tienen pueden decir amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú le hablas a tu pueblo a cada momento, mi Señor. Esta palabra escrita, Señor amado, claro, que viene de un hombre que la escribió, pero inspirada por tu Santo Espíritu, mi Señor, y que sigues hablando aún hoy en día, Señor amado, a tu pueblo, Jehová de los ejércitos, para dar fuerza, para dar ánimo a cada uno, Señor. En tus manos pongo tu palabra. Te pido que santifiques mi cuerpo, alma y espíritu. Antes de dar tu palabra, que pases ese carbón encendido en mis labios, Señor, porque tu palabra es santa, Señor. En el nombre de Jesús te pido que quites toda sordera espiritual, toda rebeldía, Señor, y que tu palabra llegue, Señor, a cada corazón, Padre, como esa semilla a tierra ya germinada, Señor, a tierra ya cultivada, Jehová de los ejércitos, para que dé frutos, Señor amado, al 100 por 1, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Llamamiento de Moisés, dice aquí el título. Gloria al Señor. Y el Señor tiene un llamamiento para cada uno. No importa la edad, no importa el tamaño, no importa el color, no importa si es hombre o mujer, el Señor tiene un llamamiento para cada uno. El Señor hace llamamientos aún a niños. Hay niños que están predicando y son como de 4 años, que apenas se les entiende lo que hablan, pero ya están predicando. Hay niños que ya están cantando y también apenas se entiende lo que hablan y ya están cantando. Así que no hay edad. Grandes ministerios el Señor ha levantado. A veces uno dice: es que ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja, ya el Señor no va a poner su mirada en mí, porque yo no le di mi juventud a Dios. Pero el Señor está haciendo llamamientos, no importa la edad. La palabra del Señor nos registra que Moisés tenía 40 años cuando el Señor lo llamó, y 40 años estuvo en el desierto. Llegó a la tierra prometida de edad de 80 años, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor que aún se veía fuerte y vigoroso, mis amados hermanos, porque la presencia de Dios lo alimentaba. Uno de los
ministerios más grandes conocidos a nivel mundial del habla hispana es el ministerio de nuestro hermano Gigi Ávila, aunque él ya descansó, bendito sea el Señor, ya está en los brazos de Dios, pero él fue llamado a los 40 años y miren qué ministerio tan grande el que el Señor le dio, amén. Sus últimos días se los dedicó al Señor en ayuno, oración, buscando al Señor en todo tiempo, predicando su palabra. Para el Señor no hay edad. Hay quienes hacen acepción de personas y que dicen, no, es que ella está muy grande. Y la verdad es que la palabra del Señor dice que en las canas hay sabiduría, mis amados hermanos. Y entonces, mis amados hermanos, hay conocimiento. Y lo que pasa es, hay jóvenes que menosprecian a los ancianos. Y ellos no saben que muchos de los ancianos tienen gran potencial de parte de Dios. Lo que pasa es que no lo explotamos, mis amados hermanos. Ese potencial, a veces nos morimos con ese potencial y no llegamos a alcanzar lo que Dios realmente quiere en nuestra vida. Entonces aquí vemos a un varón que era un pastor de ovejas. Él no sabía que iba a tener un destino mayor. Moisés se puede decir que estaba destinado a morir allá en Egipto porque él era príncipe de Egipto. A él, cuando él tenía autoridad y cuando él pasaba, la gente se le arrodillaba porque él tenía cierta autoridad. Pero él simplemente hubiera sido un príncipe de Egipto como todos los príncipes que murieron y desaparecieron. Pero Dios quiso sacarlo de Egipto, mis amados hermanos, y Dios quiso darle una bendición mayor a ser un simple príncipe. Dios vio la humillación, vio la obediencia, vio el amor que le tenía a su pueblo, mis amados hermanos, y dice la palabra del Señor que él era un varón manso. Y el Señor lo sacó de ese lugar. Todo estaba dentro del plan de Dios. Quizá cuando él salió de la tierra de Egipto, mis amados hermanos, sin saber a dónde iba, sin saber con lo que se iba a encontrar, sin saber si iba a sobrevivir, mis amados hermanos, Dios lo iba cuidando en el desierto. Dios lo guió a aquel pozo donde estaban aquellas jóvenes, mis amados hermanos. Dios tenía un plan para todo. Dios lo hizo pastor y después Dios lo llevó nuevamente al desierto para que tuviera un encuentro personal con Dios, gloria al Señor. Y Dios lo llamó solo, como a muchos de nosotros cuando el Señor nos llama al desierto. ¿Qué son los desiertos? Son las luchas, son las pruebas. ¿Qué es un desierto? Cuando usted tiene una lucha donde usted dice, ya no puedo más, yo siento que ya no voy a seguir adelante porque ya no tengo fuerzas. Ese es un desierto, mis amados hermanos. Pero cuando el Señor nos lleva a un desierto, ¿qué tenemos que hacer? Como Moisés, encontrarnos a solas con Dios. Porque en medio del desierto está Dios con nosotros, mis amados hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la presencia de Dios, que fue lo que Moisés hizo, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios. Moisés no fue guiado por sus propias fuerzas, por su propia imaginación. Él dijo, bueno, voy a ir a pastorear las ovejas de este lado, dijo él, pero el Espíritu de Dios lo iba guiando. Así como el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y qué Espíritu? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces nosotros pasamos angustias, tribulaciones en nuestra vida, pero muchas veces esas angustias son guiadas por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y a veces nosotros en medio de las luchas, de los momentos difíciles, donde sentimos que ahí se terminó el mundo, donde sentimos que de ahí ya no vamos a poder salir, y a mí ya me ha pasado, mis amados hermanos, en donde yo he dicho, bueno, ya no voy a seguir adelante, en donde yo he dicho, bueno, Señor, le he dicho a Dios, bueno, Señor, solo te voy a dar cierto tiempo y necesito una respuesta. Si tú no me das esa respuesta en ese tiempo, yo ya no sigo más. ¿Y qué hace el Señor? Viene a hablar a través de sueños, mis amados hermanos. A veces no a través de profecía, mis amados hermanos, porque hay profecías que son guiadas por la carne. Hay profecías, mis amados hermanos, que solamente se dan cuenta de la situación de las personas para dar una palabra, mis amados hermanos. Pero muchas veces las personas no saben la situación que uno en realidad está pasando, mis amados hermanos. Y el único que sí sabe es Dios. Y Él viene a hablar a través de los sueños, mis amados hermanos. Él manda a su ángel a que hable, a que anime, a que dé fuerza para seguir
varón que no llegó a la tierra prometida, pero es un varón que Dios lo tiene en gran estima, mis amados hermanos. Es un varón que tiene un gran galardón en el reino de los cielos. Es un varón que Dios no ha permitido que su nombre se borre del libro de las memorias, mis amados hermanos. Allá en Egipto hubiera sido un simple príncipe y ahí simplemente hubiera quedado, mis amados hermanos. Mas sin embargo Dios le dio una honra mayor, y para que él pasara por esa honra mayor, él tuvo que antes ser humillado, mis amados hermanos, ser procesado como todos nosotros, porque muchas veces tenemos que ser procesados para que el Señor nos dé una honra mayor, mis amados hermanos. Y como dice el canto, cuando estamos en medio del proceso, no queremos el proceso porque nos duele, no queremos pasar por la vergüenza, no queremos pasar por la humillación. El ser humano quiere siempre que lo tengan, mis amados hermanos, como quien dice cuna de oro, que lo tengan en lugares de honra. Y no, mis amados hermanos, el cristiano para ser procesado tiene que ser humillado, y muchas veces tiene que ser humillado hasta el polvo, gloria al Señor. Yo le he dicho al Señor, yo no quiero que tú me humilles, mejor me humillo yo. Y mis amados hermanos, como dijo un hermano, no es lo mismo ir a orar a una iglesia donde hay alfombra que ir a orar allá en el cerro, dijo. Porque allá en el cerro a veces uno se humilla, mis amados hermanos, en medio del frío, en medio del polvo, mis amados hermanos, y buscando la presencia del Señor, buscando la misericordia de Dios, buscando que Dios escuche el clamor, mis amados hermanos. Por eso, mis amados hermanos, cuando vamos hacia las vigilias, mis hermanos, y yo no tengo compromiso de ejecutar el teclado, yo digo, bueno, yo voy a ir a orar, porque yo tengo mucha necesidad, yo tengo muchas peticiones, son muchas mis peticiones. Son peticiones de la iglesia, peticiones de la familia, peticiones que mandan otros hermanos de otros lugares. Y yo voy y doblo mis rodillas, yo no voy a perder el tiempo, mis hermanos. Si yo siento el deseo de cantar, canto, y si no, pues yo doblo mis rodillas y ahí me pongo a rogarle, a suplicarle a Dios, mis amados hermanos. Usted no crea, mis amados hermanos, que para mí, mis amados hermanos, el tiempo está perdido. Cuando voy a ejecutar el teclado, pues ahí me estoy en el teclado. Cuando no es el teclado, pues a doblar rodillas, mis amados hermanos, hasta que ya no tengo palabras que decirle a Dios. Yo me levanto de ahí, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de clamarle a Dios, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que las oraciones tienen estorbo. Y a veces nosotros nos conformamos con una o dos oraciones, venimos, oramos, el Señor no me contestó, ya nos enojamos con Dios, y no es así, porque a veces las oraciones tienen estorbo, a veces cuesta que suban delante de la presencia de Dios, o a veces cuesta recibir la respuesta, a veces sube la petición, pero a veces a la hora de Dios mandar la respuesta, dice que hay demonios en el mundo espiritual que detienen esa respuesta y ellos la agarran para ellos, mis hermanos. Por eso es que tenemos que seguir clamando y clamando hasta ver la respuesta de parte de Dios. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó este pueblo clamando? 70 años, dice la palabra del Señor, clamaba, pero ese clamor era de dolor, era de sufrimiento, era de un pueblo, mis amados hermanos, que vivía en medio del desierto haciendo ladrillos, mis hermanos. Eran esclavos, los tenían como esclavos, eran latigados, muchas veces sufrían hambre, muchos de ellos murieron en medio de esa esclavitud, y ellos clamaban y ellos decían, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a escuchar? ¿Hasta cuándo va a venir ese libertador que dice tu palabra? Ellos clamaban. Entonces Dios levantó a Moisés, pero cuando levantó a Moisés, renegaron, comenzaron a renegar, comenzaron a dudar, mis amados hermanos, si él era el libertador que Dios había mandado, mis amados hermanos. Pero mire, todo esto tuvo un proceso. Para que ellos salieran de esa tierra, tuvo un proceso, mis amados hermanos, así como la vida de nosotros. A veces nosotros oramos y nosotros creemos que con lo que oramos ya fue suficiente, ahí se quedó. No es así. Tenemos que seguir insistiéndole al Señor. Si tenemos metas, si tenemos propósitos que alcanzar, mis amados hermanos, tenemos que seguir orando hasta que Dios responda, gloria al Señor.
alejado las cosas de Dios, porque Dios no contestó en el tiempo que ellos querían que Dios contestara. Pero es que siempre tenemos que saber que no va a ser en nuestro tiempo, siempre va a ser en el tiempo de Dios, mis amados hermanos. Y sigue diciendo la palabra del Señor aquí en el 7. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gloria al Señor. Él escuchó el clamor. Pero mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros seamos pacientes. Él es paciente. Él podía sacar a su pueblo de un solo. Desde que Él escuchó el clamor, Él podía sacar a su pueblo, pero no lo hizo así. Todo llevó un tiempo, mis hermanos. Todo llevó, mis amados hermanos, un cierto movimiento. Yo no sé si mientras este pueblo clamaba, angustiado, lloraba, allá en la insolación, en el sol, mis hermanos, era un desierto. Y el desierto en el día, el calor es fuerte, mis hermanos. En la noche es mucho frío. Y ellos clamaban en medio de todo eso, mis hermanos. Y llevó un tiempo, mis amados hermanos. Mientras Dios actuaba, ellos seguían clamando, seguían llorando, se seguían quejando delante de Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que Dios no siempre va a actuar rápido, mis amados hermanos. Siempre va a llevar todo un tiempo, mis amados hermanos. Así que esta palabra venga a alimentar la fe de cada uno. Y que cada uno sepa, mis amados hermanos, que no importa la situación que usted esté pasando, o quizá vaya a pasar más adelante, pero usted tiene que saber que su clamor tiene que ser constante delante de la presencia de Dios. Su ruego tiene que ser constante, como dice la palabra de Dios, clamando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Y a veces nosotros decimos, creemos que una oración en el Espíritu es nada más. Dice, como dice una hermana, la oración es de movimiento de labios. Yo sé que cuando a veces pasamos horas se cansa el cuerpo, se cansa la garganta, nos quedamos más si estamos en ayuno, a veces se nos seca los labios, mis amados hermanos, pero aunque ya no tengamos voz o garganta para clamar, pero sí podemos estar clamando en secreto, moviendo nuestros labios. Mis amados hermanos, claro que Él entiende lo que dice nuestro corazón. Si le clamamos en el pensamiento, si le oramos en el pensamiento, claro que Él lo entiende. Pero no es lo mismo que mover los labios delante de la presencia del Señor. Eso es clamor, gloria al Señor. Y mis amados hermanos, como dice la palabra de Dios, con insistencia, creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, mis amados hermanos. Muchas veces los cristianos, mis hermanos, llevamos una vida, quizá, mis amados hermanos, no como debería de ser. A veces nos hace falta clamar para alcanzar esas bendiciones de parte de Dios, porque hay muchas bendiciones para sus hijos, mis hermanos. Hay mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, y muchas veces, como les digo, morimos y no explotamos todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces morimos y no alcanzamos esas bendiciones por falta de súplica también, por falta de clamor también, mis amados hermanos. Y la palabra del Señor nos sigue enseñando aquí en el 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mis amados hermanos, Dios tiene el cuidado de todo, mis hermanos. ¿Cuánta gente le hace daño a los hijos de Dios, mis amados hermanos? ¿Cuánta gente se aprovecha de la amabilidad de los hijos de Dios? ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, le gusta hacerle daño a los hijos de Dios, mis amados hermanos, burlarse? Todo esto sube delante de la presencia de Dios, como lo dice aquí la palabra de Dios.
la llevan, no. Dios todo lo tiene anotado. Dice, el amor Dios de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Todo lo que le pasa a usted, todo lo sabe Dios. Todo lo oye Dios. Dios tiene un control de todo, mis amados hermanos. Y a su tiempo Dios le va a dar la recompensa a cada uno. A mí hay mucha gente que se ha aprovechado quizás de mi bondad. Mis amados hermanos, a veces vienen a prestar dinero y cuando uno tiene, a uno le da pena decir no tengo. Uno tiene misericordia. Y como decían a mi hija, ya no prestes más dinero, mamá, porque mira que ya no te pagan. Y miren, mis amados hermanos, todo esto está delante de la presencia de Dios. Y a su tiempo yo le digo a Dios, Señor, si tú me vas a bendecir, bendice también a mi descendencia. Bendice a mis hijos, abre puertas de bendiciones sobre de ellos. Que todo lo que el enemigo me ha quitado a mí, porque mire, toda esta gente es manipulada por los demonios. Hay demonios que se encargan de robar, de estafar. Mis amados hermanos, de mentir, de sacar dinero con mentiras, eso es una estafa. Entonces, mis amados hermanos, y yo le digo a Dios, todo lo que el diablo me ha quitado, que lo reciban mis hijos con abundancia, con creces, con multiplicación, que ellos sean bendecidos, que ellos sean prosperados. Yo no pido mal en contra de esas personas. ¿Cuánta gente me ha hecho daño a mí? Mis amados hermanos, si yo hiciera la cuenta de lo que he perdido así, hago cuenta que han sido como unos 200,000 quetzales en préstamos, en lo que nos han robado y todo eso, mis amados hermanos. Pero yo no pido mal por las personas, porque Dios, si ellos son merecederos de algo malo o de mala recompensa, pues Dios se va a encargar de ellos. Y si no, pues igual Dios tiene cuidado de todo eso. Yo tengo paz en mi corazón, pero lo que sí le pido yo al Señor es que mis hijos reciban lo que yo he perdido. Yo le oro al Señor para que todas esas bendiciones sean arrebatadas de las manos del enemigo, porque bíblicamente hablando dice la palabra del Señor que el ladrón tiene que devolver duplicado, triplicado y aún 7 veces más lo robado, dice la palabra del Señor. Y no lo dice en una parte de la Biblia, lo dice en muchas partes de la Biblia. Entonces, mis hermanos, yo digo, tal vez yo no sé si yo lo voy a recibir, le digo al Señor, pero que sí lo reciba mi descendencia. Y es lo que yo le clamo al Señor, y yo sé que Él lo va a contestar. Al tiempo de Dios, Él lo va a hacer. Por eso es que yo tengo paz, porque yo sé que todo eso no está perdido, mis hermanos. Hay quien pelea por lo que el enemigo nos quita a nosotros. Se vengó Dios de Egipto, claro que se vengó Dios. Pasó el tiempo, pasaron los años, muchos murieron, mis hermanos. En el transcurso de ese tiempo, de esa esclavitud, muchos murieron, pero claro que se vengó Dios. A veces cree uno que Dios no se venga, y la palabra de Dios dice que Él sí se venga. Y no, el que es malo sigue haciendo lo malo, y cree que no va a venir esa venganza. Quizá, mis hermanos, aquel rey faraón que mandó a matar a los primogénitos de Israel, quizá él murió, pero mis amados hermanos, quizá no se vio la venganza en contra de él, pero sí la descendencia del rey faraón llevó las consecuencias, porque murieron también los primogénitos, mis hermanos, de Egipto. Claro que Dios se vengó cuando mandó todas esas plagas, cuando murieron allá aquel ejército en el Mar Rojo, mis hermanos. Claro que Dios se vengó. Se venga Dios de lo que le hacen a su pueblo, de lo que le hacen a sus hijos. Claro que sí. Hay gente que dice, no, Dios no se venga, no pasa nada, pero tienen una descendencia y muchas veces ellos no lo sufren, pero lo sufre la descendencia. ¿Y por qué? Porque no hay quien predique que claro que hay un Dios vengador. En la Biblia encontramos un Dios que es un Dios de venganza, mis hermanos. Y aunque pasen los años y aunque pasen las generaciones, claro que Dios se venga. Por eso es que yo siempre le he dicho, ¿qué le vamos a dejar a nuestra descendencia? ¿Le vamos a dejar bendición o le vamos a dejar maldición? Por eso yo digo, a veces los padres decimos, bueno, le voy a dejar a mi hijo aunque sea un buen estudio, aunque sea una buena carrera, pero no nos damos cuenta que en otras áreas de la vida les estamos dejando maldiciones, mis amados hermanos. Y muchas veces hay quienes sufren y no son por cosas que
ellos hayan hecho, uno dice a veces, pero tan bueno que es y mire lo que está sufriendo, y a veces uno no se da cuenta que son consecuencias de lo que los antepasados hicieron. Ellos vienen a recibir todo eso, mis amados hermanos. Por eso siempre digo, razonemos en nuestra forma de vivir, qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. No pensemos solo en las bendiciones materiales, pensemos también en las bendiciones